A lo mejor algo que tiene que ver con algo físico o con algo de carácter, no lo sé, pero hay cosas que no te gustan de ti o estás enamorado de ti. Que tú dices, wow, no hay otro como yo o no hay otra como yo. Soy magnífica. El mundo está agradecido porque yo haya nacido, ¿verdad? Y Dios me tiene a mí. Quizás no tenga todo el mundo, pero me tiene a mí. A lo mejor tú piensas eso, no lo sé. Pati, mi esposa, me pasó en su teléfono, bueno, me lo enseñó, porque cómo le llegan esas cosas chistosas, ¿verdad? De fotos y todo en el WhatsApp, no sé, y ella también las están circulando por todo el mundo. Y entonces me enseñó una foto de una iglesia cristiana que decía un letrero afuera, dice, aquí, ¿verdad? Dice, recibimos a los feos y a los pecadores. Nada más te quitamos lo pecador. ¿Sí? Lo demás corre por tu cuenta. Claro que si vas a una clínica de esas donde te quitan, te ponen, te aumentan, ¿sí saben? ¿Verdad? Esas que le hacen a la gente de todo, ¿verdad? Lo planchan también. Bueno, es posible que allí, ¿verdad? Digan, aquí te quitamos, aquí recibimos a los feos y a los pecadores, ¿verdad? Nomás te quitamos lo feo. Lo pecador, vete a Agape Sur, ¿verdad? Dios puede cambiar tu vida. Y bueno, ¿qué cosa no te gusta de ti? ¿Qué cosa te molesta de ti? Es más, ¿qué cosas te molestan de los demás que en tu reacción te molesta de ti mismo? O sea, vives con una persona o convives con una familia o trabajas con alguien y no te gusta cómo son, ¿verdad? Y te enoja, ¿verdad? Y te dices, y luego después tú misma dices, pero tampoco yo me gusto, a final de cuentas. Esto tampoco me gusta en tu reacción. No lo sé. Pero así hay personas, ¿verdad que sí? Que todos le echan la culpa a los demás, ¿verdad? También, ese es otro. ¿Qué cosas de tu vida te gustaría dominar? Dominar. Cuando estaba yo preparando estos temas de la conquista de la tierra prometida, tengo un valero así de este tamaño, así pesadote, como de a kilo, que me regaló un hermano aquí de la congregación. Lo tengo ahí. Y cuando yo empecé a pensar del dominio, de dominar, vi el valero, saqué el valero y empecé, ¿verdad? A ver qué tanto lo dominaba. Ya tenía algunos meses que no jugaba. Yo allí en mi estudio tengo el valero y cuando me aburro de mí mismo, porque si no más estoy solo, ¿verdad? Estoy ahí jugando, ¿verdad? Entonces, y hago algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que este vale 5, este vale 10, ¿verdad? Y luego alguien me dijo que si lo agarraba el valero al revés y lograba hacerlo así, valía 100. Pero yo dije, ay, qué difícil. No, que valga 1000, a ver si así me motivo. Y ahí estoy, estuve un ratote tratando, o sea, que el palito entrara en el tronco del valero. No, nunca entró. Yo creo que eso no puede existir porque yo no lo puedo hacer. ¿Qué cosa te gustaría dominar? Y no me refiero al valero, ¿verdad? ¿Qué te gustaría dominar de ti mismo? Dice la Biblia que una persona que domina su propio ser, su tierra interior, domina su espíritu, es más fuerte que aquel que conquista y domina o gobierna una ciudad entera. ¿Cómo la ves? Es más fuerte el que se autodomina. La Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la palabra para este 2015. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice la Biblia, dice la palabra. Que no tengas miedo.
Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y comencé el día último del año. Por cierto que si usted no escuchó ese mensaje, fue el primero, la introducción a toda una serie sobre conquistando la tierra prometida. Ahí está en la página del Facebook de la iglesia, usted puede verla si usted quiere. Y hablé en verdad sobre la conquista de la tierra prometida, que está basada en la historia del avance del pueblo de Israel, ¿verdad? El avance y la lucha del pueblo de Israel por llegar a la tierra prometida. Y hablé de esa introducción. Hoy el primer tema es conquistando tu tierra o la tierra interior, que es la más difícil de todas. Conquistarse uno mismo. Conquistarse uno mismo. ¿Sabe usted que es más fácil conquistar a otros? Convencer a otros que convencerse a sí mismo. ¿Sabe que usted puede bajarle la luna y las estrellas a otra persona y decirle que usted haría lo que sea por esa persona y conquistar su corazón? No importa si esa persona ya esté casado, soltero, o casada o soltera. Hay gente que lo hace y lo logra. Conquista su corazón. Y la pregunta es, a ver, conquístate a ti mismo. Va a decir, no, eso está más difícil. Es más fácil que otro me conquiste a que yo pueda conquistarme a mí mismo. Y tiene cierta razón, porque la verdad, la conquista de la tierra interior es muy difícil, pero no es imposible. Cuando hablamos del avance del pueblo de Israel y hacia la tierra prometida, quiero hacerles rápidamente una reseña, y luego vamos a ir a un texto de la palabra, una reseña de algunas cosas que tienen que ver con esos eventos allá en la tierra santa, ¿verdad? Como se conoce de aquella época de hace miles de años. El pueblo de Israel creció allí en la panza de los egipcios, de Egipto. Se hizo numeroso el pueblo de Israel y cuando vieron que eran muchos, les hicieron una promoción, los egipcios a los hebreos, ¿verdad? Los promovieron de obreros a esclavos, ¿verdad? De obreros a esclavos y los esclavizaron durante 400 años. Dios envía a un hombre llamado Moisés para sacar al pueblo o para llegar con Faraón y decirle que dejara salir al pueblo. Faraón es el rey de Egipto, ¿verdad? Para que adorara a Dios. No quiso el Faraón, entonces Dios utilizó la fuerza, o por las buenas o por las malas. 10 plagas se dejaron caer sobre Egipto y a final de cuentas, vencido Faraón, su ejército y los dioses egipcios, ellos salieron y fueron y se encaminaron hacia la tierra prometida. Alrededor de 2 millones de personas salieron de Egipto. Imagínate nada más. No vivían todos en una ciudad, obviamente, era en todo el país. Todos ellos fueron los que salieron, ¿verdad? Y caminaron, llegaron al Mar Rojo, se abrió, lo cruzaron en seco, se cerró cuando venía el ejército de los egipcios. Llegaron al desierto, ¿verdad? Una parte que se llama el desierto de Sin. Y allí llegaron, ¿verdad? Todos ellos, 2 millones de personas. ¿Cómo sería la vida de 2 millones de personas en el desierto viviendo en casas de campañas? ¿Cómo sería? Imagínate el baño, ¿cómo estaría? Si tu baño el día último que nomás invitaste a 3 familias te lo dejaron pero bien cochino, imagínate 2 millones allá en un desierto, ¿cómo sería? Cuando tú aquí ahora vas al baño, tú tienes que estar seguro de 2 cosas. Número 1, que tenga agua. Y número 2, que haya papel. ¿Sí o no? Sí, no te voy a... Bueno, después te cuento lo que pasa, ¿verdad? Con algunos un amigo que es pastor fue a Cuba y por andar criticando a los cubanos de que están bien pobres y que allá no hay papel del baño, allá hay periódico. Y se metió a un baño, ¿verdad? Y no había ni periódico, ni papel, ni nada, ¿verdad? Y él dijo, por andar de criticón, tómela. Bueno, entonces, ¿cómo sería, verdad? Ya sabes, ¿verdad? Los hebreos en aquel tiempo tenían que estar seguros de 2 cosas cuando iban a hacer sus necesidades.
La primera, que haya monte. ¿Sí? Sí, pues el monte, para irse al monte. Imagínate en un desierto donde no hay ni un arbusto, ¿dónde te escondes? Ya no se imaginen más. Pero tiene que haber monte, ¿no? Y luego tenían que llevar un palito. Un palito. Palito. ¿Para qué querían un palito? Pues no sé, pues está en la Biblia. Y entonces ellos, ¿verdad? Tenían que ir con su palito. Y allá en el monte hacían un hoyito en la tierra. Hacían ahí sus necesidades. Y luego con el palito lo tapaban. Para eso el palito. Yo no sé si había un palito personal, familiar. No sé. Era como el baño familiar, ¿no? Y no sé. Lo único que puedo pensar es cuidado porque hay campo minado allá afuera. Ahí estaban en carpas viviendo. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo sería la vida? 2 millones de personas. El año antepasado, 2013, me invitaron, bueno, fuimos a la India y entonces Daniel Higel me dijo, vamos a ir al norte de la India y vamos a ir a visitar unos misioneros y que bien suave y que vamos a conocer unos nómadas y todo eso. Lo que no me dijo es que tenía que andar de nómada. Y estábamos en las faldas de la cordillera del Himalaya, se ve así toda la nieve en la parte de arriba, un lugar muy bonito, pero los nómadas ahí nos quedamos. Ahí comíamos en unas carpas, ¿verdad? Los nómadas, esa tribu nómada, no se bañan en 3 meses. O sea, ellos no. De hecho, ese asunto de bañarse no, como que no es algo común. Es como cuando los pobres comen carne cada 6 meses, más o menos así, ¿verdad? O sea, no les toca. Y no lavan la ropa, viven allí, ¿verdad? Y todo eso. Y cuando me metieron a una de esas chozas, no, perdón, una de esas carpas, no, pues imagínense a qué olía, ¿verdad? Y cuando me dieron de comer, uy, Dios mío, yo no soy misionero, yo me hacía el loco y lo tiraba, el caldo ese bien raro que nos daban como un consomé azucarado. Entonces estaba, pero se volvían locos con eso, ¿eh? Claro que yo se lo daba a Daniel, o si no le decía, Daniel quiere más, está bien grandote, denle a él. Y nos volteaba a ver, ¿verdad? Yo lo tiraba y él lo tenía que tomar, ¿verdad? Porque pues, él sí es misionero, ¿no? Entonces, se tiene que aguantar. Total, pues yo me imagino cómo sería la vida de los hebreos en ese lugar, ¿verdad? En el desierto, viviendo en casas de campaña. Luego, cuando Dios les decía que se movían de un lugar a otro, ¿verdad? Para avanzar, ¿no? Pero cuando llegaron a estar ya cerca de la tierra prometida, enviaron a 12 espías para reconocer la tierra prometida, y regresaron con el reporte. Vamos a leer el reporte, ¿qué les parece? Vamos al libro de Números, capítulo número 13. Números 13, capítulo 13. El libro de Números es un libro que está al principio de tu Biblia. Vas a ir por Génesis, Éxodo, Levítico y vas a llegar a Números. El capítulo número 3 está enseguidita del 12, no le vas a batallar. Y el verso número 31 está antes del 32 y después del 30. ¿Ya lo encontraste? Sí. No digas que no te doy indicaciones exactas, ¿eh? Ok, capítulo número 13, capítulo 13, verso 31 del libro de Números. Dice así el reporte: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, de la raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ese es el reporte de los espías. Ahora vamos a leer enseguida, capítulo 14, verso 1, la reacción del pueblo.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra los hijos, y dice todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esta es la reacción. No quisieron ir. Pero viene el resultado de el reporte y la reacción del pueblo, del reporte de los espías, la reacción del pueblo, viene el resultado de esto. Lea ahora conmigo verso número 20 del mismo capítulo 14. Vámonos hasta el 20. Y dice la Biblia así: entonces el Señor Dios, Jehová, dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas está ciertamente que vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dice, no, ninguno de los que me han irritado lo verá. Déjame decirte algo. Dios trató de conquistar su corazón, mostrándole su poder, su elección, su voluntad y su amor a este pueblo. Pero este pueblo respondió con rebeldía y con incredulidad. Dos cosas: rebeldía e incredulidad. Eso fue lo que respondió el pueblo. No quisieron obedecer a Dios y luego se rebelaron en contra de Dios. Y finalmente, porque no lo creyeron, no creyeron que Dios era capaz de hacer lo que Él había prometido hacer. Y vieron las señales de Dios, y vieron los milagros, y vieron el poder de Dios, y vieron las plagas caer sobre el pueblo de Egipto, y aún así negarse a ir a la tierra prometida. Había que luchar, claro que sí, pero Dios se las había prometido, y así como los sacó, así los iba a introducir a la tierra prometida. Pero se toparon con un problema interno que Dios no había conquistado todavía, que es la rebeldía y la incredulidad. Si no conquista nuestra rebeldía y nuestra incredulidad, Dios nos va a mandar al desierto y ahí terminarán nuestros días, como sucedió con estas personas. Porque todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, pero todos, como 2 millones de personas, 2 millones de personas, todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Cuando ya van a ir a la batalla, cuando van a ir a la guerra, Josué dirige una nación joven, porque todos los que ahora estaban con él habían nacido en el desierto. ¿Por qué había tanta rebeldía y por qué había tanta incredulidad? Quizás porque habían sido herederos de una mentalidad, y es una mentalidad común en muchas personas: la mentalidad de esclavo, en donde habían estado tan acostumbrados por 400 años a ser esclavos que no sabían hacer otra cosa más que ser esclavos. ¿Qué cosa no te gusta de ti y eres esclavo de esa debilidad? Y tú vas a quedarte allí
Si bien te va 40 años, pero será un desierto y te perderás de llegar a la tierra prometida. Esa tierra que no está tan lejos de ti, sino que terminará siendo tu propio corazón, donde será transformada tu vida por el poder de Dios, para que puedas ser como un jardín, como un Edén en tu propia vida. ¿O prefieres seguir de esclavo? El pueblo de Israel se quedó 40 años en el desierto. Y déjame decirte que sí avanzaban, ¿eh? Y mucha gente a veces en la vida cree que avanza porque tiene ciertos movimientos. Por ejemplo, pasa de año. Pasa del 2014 al 2015 y siente que trae nuevas fuerzas, ¿verdad? Y vamos a hacer algo nuevo. Y cree que ha avanzado, pero no ha avanzado. Lo único que hacía o que hace es como el pueblo de Israel, moverse en el mismo desierto. ¿Sabes que ellos estuvieron 40 años en el desierto? El desierto es más o menos como del tamaño de un municipio aquí del estado de San Luis Potosí, ni era grande. Cuando la nube que se posaba en el día sobre el tabernáculo, o la columna de fuego que también se posaba en las noches sobre el tabernáculo de reunión, que era donde era el centro de la adoración del pueblo, se movía. Por ejemplo, si hoy, ¿verdad?, amanecía y la nube estaba en otra dirección que no fuese arriba del tabernáculo, el pueblo entendía que había que moverse. Y entonces se levantaban, armaban sus tiendas, armaban el tabernáculo porque era portátil, y luego, ¿verdad?, seguían la nube e iban caminando. Yo me imagino que la columna de gente era tan larga que ya no se medía por distancia, sino por días. Porque cuando se estacionaba la nube y decía aquí Dios, entonces ellos, ¿verdad?, llegaban y empezaban a armar el tabernáculo y a armar sus propias tiendas. Y yo me imagino que 3, 4, 5, 7 días después iban llegando los últimos de la columna, porque eran 2 millones de personas. Y la Biblia relata todo lo que vivieron en ese desierto. Y aparentemente parecía que había movimiento, porque se casaron, porque tuvieron hijos. Entonces vamos avanzando, pero al último murieron en el desierto como Dios lo prometió, porque nunca cambiaron los que salieron esa mentalidad de esclavo. ¿De qué eres esclavo? Quizás a lo mejor tú pensarás que eres esclavo de tus propias pasiones, y es posible que así sea. Eres esclavo de tu carácter, de tu mal carácter, y tú quieres cambiar, pero no avanzas. Algunas veces es porque la rebeldía y la incredulidad están en tu vida, son enemigos que tienes que vencer. Otras veces no se avanza, ni se vence, ni se domina la tierra interior, porque no se conoce la tierra interior. Hay muchas personas que no conocen su propio corazón. La Biblia dice: no hay nada tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de entenderlo y comprenderlo? Y luego responde Dios y dice: yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, y que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Ni nosotros mismos nos conocemos como Dios nos conoce. Es más fácil que alguien dé una referencia de ti a que tú des una referencia de ti. ¿Por qué te piden una carta de recomendación? ¿Alguno de ustedes ha hecho una carta de recomendación propia donde dice, ¿verdad?, a quien corresponda? Estimados señores, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, a petición del interesado se extiende la presente recomendación, ¿verdad? Desde hace 52 años conozco al señor Arturo Delgado Tiscareño, o sea, yo. Y yo me conozco desde hace lo conozco hace 52 años, ¿verdad? Quiero decirle que vive en la calle de Fuente de Hércules 273 en la colonia Balcones del Valle. Eche su teléfono, ¿verdad? Y quiero decirle que la verdad no lo recomiendo. ¿Quién hace una carta de recomendación personal?
Siempre piden de otros, ¿verdad que sí? De otros. A ver si es cierto. Claro que los otros hacen unas mentirotas. Ay, es bien responsable, ni lo conocen bien, pero como es compadre del primo, pues tiene que darle una carta de recomendación de algún lugar. Es más fácil que alguien pregunte. ¿Usted quiere saber si yo, Arturo Delgado, soy cristiano? ¿Quiere saber? No le pregunte a mis vecinos, no le pregunte al Geras. Pregúntele a mis hijos si soy cristiano. Pregúntele. Oye, tu papá es cristiano, a lo mejor aquí en la iglesia hasta es pastor, pero allá es un mundano. Pues pregúntele a ellos. Pregúntele a mi esposa. Si ella puede decir que sí, ya la hice, porque luego a veces le batallo para creer en mí mismo. Porque a veces es más fácil que otro te describa. A veces hay gente que dice, no, yo soy una persona bien buena onda, ¿verdad? Nadie tiene problemas conmigo. Claro, porque no tienes ni un amigo ni una amiga, porque todo mundo te saca la vuelta. Y tú le pones a otra persona, oye, él dice que es bien buena persona, no sé por qué tú no lo invitas a tu casa. No, hombre, si lo conocieras bien. O sea, otros recomiendan, otros más bien dicen la verdad de cómo realmente somos. Porque nosotros nos desconocemos. Y cuando uno desconoce su propia vida interior, qué difícil es poder conquistarla, porque te enfrentas a ciegas con un enemigo desconocido. Porque rebeldía e incredulidad que estaban en el corazón del pueblo eran enemigos desconocidos para ellos mismos. Yo creo que ellos mismos se han de haber asustado de su propia reacción. Han de haber dicho, qué tontos, ¿cómo podemos ser tan incrédulos al ver las 10 plagas? Pero así pasó con ellos. Y terminaron queriéndose regresar, pero Dios les dio chance que no regresaran a Egipto de esclavos, que se murieran en el desierto. Es difícil explorar el alma humana. No conocemos ni nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente. Pero la Biblia dice que Dios sí nos conoce. Que el Señor sí nos conoce. Y si Dios nos conoce, nosotros podemos echar mano de su poder para conquistar la tierra interior, para autoconquistarnos. Y entonces aquello se vuelve una transformación de nuestras vidas. Dice el salmista, mira, Señor, mi corazón, escudriña mi corazón y ve si hay maldad en mí. Porque Dios ve lo que tú y yo no podemos ver. Porque ciertamente hay cosas que hacemos y sabemos que nosotros las hicimos, pero de aquí para adentro a veces es difícil conocernos y entonces difícil conquistarnos. Hay una vida interior, hay una tierra interior en donde Dios quiere que tu tierra interior sea llena de bendición, llena de gozo, de paz, de estabilidad. Pero hay que conquistarla. Hay que sacar ese orgullo y esa arrogancia y esa rebeldía y esa falta de fe y permitirle a Dios que venga y conquiste nuestra propia vida para entonces ser diferentes. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón para ser diferentes. Lo necesitamos y Dios trabaja en nuestro corazón. Cristo vino para redimir el alma, el ser interior. También vino para sanar nuestros cuerpos, dice la Biblia, y para darnos un cuerpo nuevo en la resurrección en el día final. Dios sana los cuerpos, pero también vino a redimir nuestro ser interior, principalmente. Porque cuando Él redime lo interior, entonces todo lo demás es transformado. Porque la salvación y los cambios y la redención opera de dentro hacia afuera y cambia todo.
Pero si no cambiamos la mentalidad de esclavo y seguimos en esa rebelión y en esa incredulidad, ¿cómo podemos lograr los cambios en nuestra vida? El maquillaje no funciona, la vida superficial no funciona, tiene que ir más al interior. Es un asunto de transformación interna para que haya un cambio. Un ratón, cansado de que lo persiguiera el gato, le dijo a Dios: Dios, ¿no me puedes hacer perro para perseguir al gato? Y Dios le concedió su deseo, lo hizo perro. Y cuando andaba persiguiendo al gato, le salió el abuelito del gato, un leopardo. Y entonces el leopardo empezó a perseguir al perro ratón. Entonces el perro ratón le dijo a Dios: Dios, pues ¿qué pasó? Pues ahora me anda persiguiendo el leopardo, ¿por qué no me haces león? Y entonces Dios le concedió, ¿verdad?, hacerlo un león. Y entonces el león, perro ratón, empezó a perseguir al leopardo, cuando de repente le sale un rinoceronte y empieza a perseguir al león, perro ratón. Y se acerca otra vez con Dios y le dice: Dios, ahora me persigue el rinoceronte. Señor, ¿por qué no mejor me haces un elefante para yo perseguir al rinoceronte? Y entonces Dios le dice al león, perro ratón: no, mejor te regreso a ser ratón, porque en realidad siempre tuviste corazón de ratón. Y volvió a ser ratón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es así? ¿Eres de los que dicen: yo no voy a cambiar jamás? ¿Eres de las personas que han perdido su fe en que Dios pueda transformar su vida interior? ¿De qué nos sirve cambiar todo nuestro alrededor si no podemos cambiar internamente? ¿De qué le sirve a un hombre hacerse millonario y no dejar la codicia? Porque la codicia atormenta el alma. Porque es una condición en la que las personas nunca están contentos con lo que tienen y quieren más, y cuando lo logran siguen igual de corazón de ratón. Porque Dios quiere cambiar el corazón. ¿De qué le sirve a una persona aspirar a tener una familia, a casarse y tener una familia, si es un irresponsable en el trabajo? ¿Usted cree que va a ser feliz? No. Si antes su papá lo andaba persiguiendo por ese corazón de ratón, cuando se case, ahora su mujer y su papá lo van a perseguir también, porque no cambia interiormente. Usted puede cambiar físicamente, puede cambiar su estatus, puede cambiarse de casa, de ciudad, de país. Usted puede cambiarse a donde sea. Puede cambiarse al país más rico y más poderoso del mundo, donde mejor se vive, y usted seguir viviendo como siempre ha vivido, porque no ha cambiado interiormente, porque no le ha permitido a Dios ser conquistado por sí mismo, por el Espíritu de Dios en su propia vida. No está siendo conquistado todavía. Yo más adelante voy a hablar de cómo conquistar las cosas que nos rodean. Pero si no puedes conquistar tu vida interna, ¿cómo conquistarás el resto? Y ese es a lo que vino Jesús. Vino a traer transformación. Vamos a leer Josué capítulo número 1. Y yo quisiera que mientras lo voy leyendo, crea a la palabra de Dios, a las palabras de Dios. Son como palabras proféticas de Dios para tu vida. Josué capítulo número 1. En el verso número 1, voy a leer desde el 1 en adelante. Y póngale sentido a lo que está leyendo y mire las palabras y toma lo que Dios te está hablando a tu vida, porque tú y yo lo necesitamos. Dice así:
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad. Dice la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego el texto que ya lo hemos repetido: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este texto es muy importante. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer este pasaje de la Escritura? Podrás conquistar tu propia vida interior. Mira, el texto dice que nos manda a esforzarnos. No dice que nos recomienda. No te dice: te recomiendo, hijo, a que te esfuerces. Échale ganillas, decimos, ¿verdad? Algunos. Ponte las pilas, otros. Dice: te mando que te esfuerces. Esfuérzate. Primero trabaja tu propia vida interior antes de intentar conquistar a otros o todo lo que te rodea. Primero lo tuyo. ¿Qué podemos hacer? La Biblia lo dice aquí en estos pasajes, que debemos esforzarnos y que debemos ser valientes y debemos reconocer los límites. Debemos leer la palabra. Debemos pelear por aquello que vale la pena, la redención. Tenemos que pelear hasta vencer los enemigos que se han atrincherado en nuestra alma, que es la rebeldía y la incredulidad, y someternos a Dios. Comienza con un paso a la vez y que sea algo que puedas hacer. Porque hay algunos que quizás dicen: este año yo voy a dejar la pornografía, las pasiones carnales. Este año yo voy a dejar de ser esa mujer chismosa, ¿verdad? Que se entera y entera a todo mundo de todo lo que sucede en las vidas de las personas. Este año voy a cambiar en mi corazón y voy a dejar de ser esa mujer incrédula, ese hombre rebelde, y yo quiero ser un hombre diferente, porque vale mi vida, sí, para Dios, pero también lo vale para la gente que me rodea. Voy a ser diferente, pero tienes que comenzar con un paso sencillo: obedecer. Obedece a Dios. Lo que Él te pida, hazlo. No te va a pedir mucho. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, pero tienes que hacerlo. Le voy a platicar algo que me pasó. Y no crea que estoy muy orgulloso de esto, al contrario, pero puedo describir algo que sucede en muchas personas cuando se han estancado en su vida. Creen que avanzan, pero no avanzan nada, sigue igual. Siguen siendo las mismas personas débiles, esclavizadas de sus propios pensamientos y con ese corazón
de ratón atemorizado. Hace algunos años comencé yo a estudiar un posgrado. Y comencé bien, iba bien, ¿verdad? Había que leer mucho, bastante. Yo al principio, cuando me explicaron lo que tenía que hacer, dije, yo no voy a poder. Pero un amigo, pastor, me dijo, tú puedes, ándale, y órale. Bueno, pues ahí voy, ¿verdad? Ni le hubiera hecho caso. Para empezar, mire, cuesta, si cuando lo termine, espero en Dios terminarlo, ¿verdad? Cuando lo termine, va a costar $30,000. O sea, pastor, ¿usted tiene tanto dinero? No, eso es lo peor, que no lo tengo. Nada más hemos pagado 15,000. Y luego, gente que ni siquiera conozco me regaló una beca de $10,000 y en varios años vine pagando los otros $5,000. Pero al fin del 2013 algo me pasó. Iba yo muy bien, llevaba muy buenas calificaciones. Ahí no pasas con menos de 8, 7.9, repruebas. 8 para arriba, llevaba 9, iba bien, iba adelantado, había leído mucho, me había esforzado bastante. Tuve que leer libros en inglés, que hay más o menos, pero cuando llegaron los libros en portugués me volví loco, y libros de 400 páginas. Y luego había que hacer los reportes, los hice en español, por cierto. Y entonces yo tenía mi traductor de portugués al español y el librote y así, ¿verdad? Palabra y casi palabra por palabra, hallándole sentido al portugués. Porque si tú te equivocas en una pequeña palabrita así de un artículo, ya perdiste todo el sentido de todo el párrafo. Claro que ya cuando iba en la página 150 iba más rapidito, pero ya soñaba en portugués, ni siquiera lo sabía hablar. Pero ahí estaba, yo me esforcé bastante, pero algo pasó. Perdí la motivación y lo detuve. Así fue. Perdí la motivación. ¿Por qué? Ni sé. Y me empezaron a llegar las cartas y las llamadas y pasé los exámenes, hubo varios exámenes. Y pasé los exámenes y pasé todo, pero cuando ya estaba en los tutoriales, algo me pasó. Y entonces me estanqué. No avancé nada más. Y me empezaron a llamar y mandar correos. Hermano Arturo, ¿qué pasó? Y yo no respondía nada, callado. Y luego otra carta, ¿por qué tanto silencio? Pues es que no tengo nada que decir. Pues ¿qué quiere que le diga? Hasta que por fin me animé y le escribí a uno de los mentores de todo este posgrado, que es el doctor Pedro Larson, y él vive en California. Hasta que ya le escribí y le dije, doctor Larson, perdí la motivación. Esa es la mera neta de la neta. Perdí la motivación, no tengo ganas. ¿Para qué es esto? No, pero es que tu trabajo es muy importante para América Latina, ¿verdad? Yo dije, que Dios bendiga a América Latina. Yo creo que Dios puede bendecir a América Latina más que yo. ¿Qué soy yo, verdad? Una partícula de polvo en medio de tanta gente. Pero al final de cuentas el animado, ¿verdad? Y todo eso. No, yo seguía igual, así como no quiero nada, no quiero trabajar, no quiero nada. Y entonces, y déjeme decirle, yo seguía activo en todo lo demás, incluyendo los aspectos académicos, escribiendo, haciendo mis mensajes, escribiendo artículos, estudiando, leyendo libros. Eso no cambió, era nada más, el punto era ese, la investigación. Entonces él me dijo, vamos a hacer lo siguiente, le voy a proponer lo siguiente, pastor. Va a buscar 2 o 3 personas y les va a pedir que durante 30 días oren por usted. Pídales que oren por ese punto específico. Entonces, y usted va a orar 30 días. Y a los 30 días vamos a esperar lo que Dios le diga. No, él no esperaba que Dios me llenara de motivación, sino esperaba que Dios me dirigiera, que siguiera o que lo dejara definitivamente. A lo mejor eso estaría bueno, que Dios me dijera. ¿Qué creen que pasó? Nada.
no pasó nada. ¿Y saben por qué no pasó nada? Porque no hice nada. ¿Qué tan difícil era pedirle a Gabriel, al Güero y al Geras que por 30 días oraran por mí sobre este asunto? ¿Lo hubieran hecho? Seguramente que fácil lo hubieran hecho. Era la cosa más fácil del mundo. Es más, 30 fácil. Me pongo al final y, oye, tú, 30, que oren por mí. Y yo orar 30 días. Era bien fácil hacerlo. ¿Por qué no pasó nada? Porque no hice nada. Pero siempre llega el día 5 de enero, que es mañana. Y cuando abra mi correo voy a tener una carta del doctor Larson. Y me va a decir, es gringo: hermano Arturo, ¿dónde estás, hermano Arturo? ¿Cómo vas? Él usa esa pregunta así: ¿cómo vas, hermano Arturo? Ya la estoy leyendo. ¿Cómo cree que me voy a sentir mañana que lea la carta? Fatal, como cucaracha aplastada, como araña fumigada. Pero pues yo tengo la culpa, ¿no? O sea, yo tengo que ser responsable. Yo no voy a echar la culpa a nadie. No voy a echar la culpa a Agape, ¿eh? Lo hice hace como un año. Dije, es que la iglesia está creciendo y estoy muy ocupado. Y ya después dije o sea, bájale la espuma a tu chocolate. Puras excusas, puro pretexto. Hasta que descubrí que era falta de motivación. Eso fue, pero no lo había entendido hasta que me di cuenta. Sigo igual, sigo desmotivado. Pero ya al menos sé ya sé al menos cuál es la muela que traigo picada, ¿no? Imagínate que te quiten 3 muelas y te siga doliendo la muela picada. Ya por lo menos ya sé cuál es la que me va a doler, ya sé cuál es la que me van a sacar, ¿no? Al menos estoy ahí. Ya sé lo que me pasó. Falta que suceda algo. Yo creo que es un milagro. Y si usted puede orar por mí, dígale a Dios, motívalo, Señor. O ya dale permiso para que renuncie. Qué cosa. Son 4 años, llevo 3 cursados. O sea, no crean que falta mucho. 3 cursados. ¿Se podrá? No lo sé, yo creo que sí. Ahora, pero estamos hablando de ti. No voy a cambiar de tema. Ya pensaste, este pastor ya nos dejó. Se puso a hablar de él, están bien contentos, pero no. Vamos a hablar de ti. ¿Qué hay en tu vida que no te gusta? ¿Qué hay en tu vida que necesita cambiar? ¿Qué parte de tu corazón no ha sido conquistado por la presencia de Dios? No pienses en otro o en otra persona. No digas, ay, ese mensaje está bien bueno para el zángano de mi marido. No quiere trabajar. O este otro que ahí se quedó parado, ¿verdad? Fue al encuentro con Jesús y de ahí no salió jamás. O sí salió, pero ahí se quedó. Ya no regresó a nada, ya no creció, ya anda dando vueltas. Y a lo mejor tú estás pensando en esa persona. No. Ni en el pastor, ni en los demás. Piensa en ti. Ese es para tu propia vida. ¿Qué necesita ser cambiado en tu propia vida? ¿Qué necesita ser transformado en tu propia vida? Y entonces, dile al Señor, combate conmigo, Señor. Y Dios te va a decir, pero ¿te vas a esforzar? Tú vas a decir, sí, Señor, me voy a esforzar. ¿Vas a ser valiente? Y tú vas a decir, sí, Señor, voy a ser valiente. Yo voy a ser valiente. ¿Habrá algún esforzado y valiente que quiera este año empezar a conquistar su tierra interior? Amén. Póngase de pie, por favor.